nueva cuenta, te saluda Eli y vamos ahora a hablar de lo que son las mezclas. Ya habíamos hablado un poquito de lo que eran los compuestos, ahora vamos a hablar directamente de las mezclas. ¿Qué diferencia hay entre una mezcla y un compuesto? Muy facilito. Ya decíamos, los compuestos, cuando hago la unión de dos o más elementos, van a cambiar por completo su estructura. No así en las mezclas. ¿Qué pasa en las mezclas? En las mezclas no hay una alteración de lo que sería su estructura interna. Entonces hay también métodos de separación con los cuales puedo deshacer una mezcla. Entonces, en términos generales, la mezcla es la unión de dos o más sustancias, no elementos. Ahí vamos a hacer la diferenciación. Decíamos que en los compuestos tenía que ser una sustancia, pero era una sustancia pura, también llamada elemento químico. Ahorita vamos a hablar que puede ser cualquier sustancia. Hay dos tipos de mezclas. ¿Cuál mezcla vamos a hablar? Es de la mezcla homogénea y de la mezcla heterogénea, ¿sale? Y recordando un poquito aquí el asunto, es importante que te vayas aprendiendo los prefijos, porque si te das cuenta, hay prefijos de uso general. Hay prefijos que prácticamente los vas a encontrar en todas las ciencias, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos referencia a homo, vamos a decir que significa igual. Y si hacemos referencia a hetero, significa diferente. ¿Sí lo recuerdas? Ya lo habíamos hablado en varias ocasiones, porque esto es importante que te lo aprendas, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de génesis o genias, nos está hablando de fases. A eso se refiere la circunstancia, ¿sale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tengo mezclas homogéneas, presentan una fase. Es decir, cuando tú las revuelves ya no vas a poder identificar a simple vista qué fue lo que mezclaste, qué fue lo que uniste. Sin embargo, si formas una mezcla heterogénea, va a ser muy visual y va a ser muy fácil que identifiques cuáles son sus componentes, ¿sale? Entonces, si observas la imagen, pues seguramente te estarás preguntando, ¿mezcla o elemento o compuesto? Pues fácil, sería una mezcla, ¿cierto? Tenemos ahí probablemente tres sustancias con distintas densidades, o tenemos tres sustancias a lo mejor en las que es diferente su punto de ebullición y a lo mejor lo único que agregamos es colorante, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de esa distinción. Si yo hablo de mezclas homogéneas o heterogéneas, vamos a tener lo siguiente. Vamos a mover hacia allá para que podamos escribir de este lado. Si nosotros hablamos de estas mezclas y compuestos y ya dijimos que pueden ser homogéneas y heterogéneas, vamos a hacerlos de esta manera para que vayas relacionando. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a hablar de cuáles son sus características. Por ejemplo, ahorita que vas a comenzar con lo que es el análisis químico, seguramente vas a encontrar una palabrita, que es estequiometría, ¿cierto? En estequiometría seguramente vas a hacer el análisis cuantitativo, el análisis numérico de lo que serían dos particularidades de estas mezclas. Vamos a hablar entonces primero de las mezclas heterogéneas, si te parece. En las mezclas heterogéneas estábamos diciendo que se presenta más de una fase. ¿Cuáles son sus características? Que los componentes son visibles. Los componentes son visibles. ¿Sí? Se pueden separar por medios físicos. Esa es la característica de lo que sería una mezcla. Se pueden separar por medios físicos. Otra circunstancia es que presenta, y tal vez una de las más significativas, presenta más de una fase. Más de una fase. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que de esta forma voy a identificar las mezclas heterogéneas. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, revuelvo? Espero que sea un poquito visual ahí mi dibujito. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo mezclo clavos y mezclo? A ver si se entiende. Vamos a hacer... Y ahorita les pongo nombre, por si no le entiendes a mis dibujitos, ahorita les pongo nombre, ¿sale? ¿Qué pasa si mezclo? Estos van a ser clavos, una mezcla generada con clavos y una mezcla generada con... Vamos a decir que estos son aros metálicos, ¿sale? Con aros metálicos. ¿Sería complicado que identificaras qué hay dentro de esa mezcla? Seguramente no, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede
si por ejemplo mezclamos, o un análisis muy facilito y una forma muy fácil de entender cuál es la característica de una mezcla heterogénea es, por ejemplo, un cóctel de frutas. ¿Qué pasa con las frutas? Pese a que tú las puedas revolver, a que las puedas unir, estas no van a perder sus características. De hecho, tú podrás saber a cuál pertenece o qué es cada uno de los pedacitos que tú estás consumiendo, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere las mezclas heterogéneas. Son aquellas en las cuales tú puedes visualizar sus componentes con gran facilidad. Sin embargo, en una mezcla de tipo homogénea, ¿qué va a suceder? En la mezcla homogénea no pasa así. En la mezcla homogénea, cuando realizas la situación de la unión, vas a tener una sola fase. Entonces, eso es importante que lo identifiques. Tienes una sola fase y habitualmente vamos a tener dos circunstancias. Vamos a tener uno llamado soluto y el otro llamado disolvente. Y seguramente estas dos palabras las has escuchado con mucha frecuencia. Soluto y disolvente. ¿Quién es el soluto? Pues el soluto va a ser aquella sustancia que se encuentre en menor cantidad. A veces tenemos ahí la confusión cuando nos generan, por ejemplo, una mezcla. Voy a mezclar un vaso de agua con una cucharadita de lo que es azúcar. Seguramente al principio los gránulos de azúcar los vas a poder identificar visualmente. Sin embargo, si es más visible, si tú le comienzas a mezclar más, ¿qué va a ocurrir? Se va a perder esa capacidad de poder identificar las sustancias presentes. Habitualmente tenemos el error de mencionar que el soluto es del azúcar y el agua es el disolvente. Sin embargo, no siempre es así. Vuelvo a hacer la aclaración. El soluto va a ser aquella sustancia que se encuentre en menor medida. Y el disolvente, pues obviamente es que se encuentre en mayor medida, ¿sale? Entonces, si estamos hablando que es una cucharadita de azúcar, estaríamos diciendo que en este caso particular, el soluto sería, mencionábamos, el azúcar. Y el disolvente, mencionábamos que es el agua. ¿Sí? Entonces, vamos a aprendernos esas dos fases, esas dos palabritas de lo que sería una mezcla homogénea, lo que sería el soluto y el disolvente, porque habitualmente es a lo que te vas a enfrentar, cuantificar lo que sería la proporción de un solvente y un disolvente para poder realizar lo que son cálculos estequiométricos. Entonces, finalmente, en este caso podemos decir que por ahí ya decíamos un ejemplo. ¿Qué ejemplo podríamos tener? Pues ya decíamos, un vaso con agua y azúcar. Agua más azúcar, vamos a ponerle aquí, agua más azúcar, ¿sí? Probablemente podemos tener una taza a la que le agregas leche y después le agregas azúcar y después le agregas probablemente chocolate. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? Si tú las mezclas, seguramente al principio vas a decir, pues ya le coloqué azúcar, le coloqué chocolate, le coloqué leche. Pero si llegamos a alternar otras sustancias, seguramente una vez que estas tengan su unión, va a ser muy complicado que puedas visualizar qué las integra, ¿sale? Entonces, haciendo la recapitulación, compuesto me refiero a unión de dos o más elementos. Mezcla heterogénea me refiero a aquella sustancia en la cual se presentan más de dos fases y se puedan identificar con gran facilidad los componentes. En el caso de las homogéneas, no. En las homogéneas, una vez que las estructuro, visualmente ya no puedo percibir qué las integra. Ahora bien, para estos tipos de mezclas existen distintos métodos de separación. Tenemos la filtración, la decantación, tenemos por ahí lo que es la destilación. Un método muy habitual, por ejemplo, la destilación fraccionada que se utiliza para separar los hidrocarburos, caso del petróleo. Entonces, prácticamente tenemos muchos métodos que nos permiten deshacernos de una mezcla. Un método muy interesante y te invito a que lo investigues es la famosa cromatografía. Si en algún momento tú has tenido la situación o el interés de estudiar criminalística, seguramente este método te va a ayudar. Nos vemos hasta la próxima. Espero haya sido información de tu agrado. Adiós.